Elise Thornton supo que el vestido estaba arruinado en el momento en que sus hermanas sonrieron. No con amabilidad, ni con cortesía, sino de la forma en que alguien sonríe cuando ya ha ganado un juego que la otra persona ni siquiera sabe que está jugando. Gwen sostenía el vestido negro como si presentara una reliquia familiar, mientras Margot se llevaba una mano a la boca. Sus ojos agudos brillaban con algo que no se parecía en nada a la alegría. «Este era de mamá», dijo Gwen, con una voz tan dulce que a Elise le dolieron los dientes. «Ella querría que lo usaras esta noche, en la gala de Voss Holdings». Por un tonto segundo, la esperanza creció en el pecho de Elise. La gala benéfica de Ashton Voss, el mayor evento de invierno en Chicago, donde cada familia de la alta sociedad soñaba con cruzar esas puertas, ser vista, reconocida, elegida. Y Elise no esperaba ir en absoluto. «¿De verdad lo dicen en serio?», preguntó en voz baja. Sus ojos gris azulado parpadeaban rápidamente, como si intentaran evitar que algo frágil se rompiera. Margot inclinó la cabeza, su cabello castaño rojizo rozando su hombro bajo la luz. «Por supuesto. De todos modos, nadie te va a mirar, así que el vestido no importa realmente». Pero entonces Elise tomó el vestido, y sus dedos tocaron la verdad. La seda negra que una vez perteneció a su madre, el último vestido que usó antes de que la enfermedad se la llevara, se había desgastado tanto que la luz la atravesaba. La costura de la cadera izquierda había sido cortada y vuelta a coser con un hilo tan fino como una telaraña, del tipo que se rompería con un solo movimiento brusco. La cremallera de la espalda había sido cambiada por una barata, del tipo que se abriría si respiraba un poco demasiado profundo. Y esa era la trampa perfecta, porque este era el vestido de su madre, y rechazarlo significaba faltarle el respeto a su memoria. El rostro de Elise se heló. Gwen la observó darse cuenta, y su sonrisa no cambió en absoluto. Esto no era un regalo, era una sentencia, envuelta en seda y recuerdos. Sus hermanas querían que entrara en una sala llena de trajes a medida y vestidos de diamantes. Querían que se parara entre la élite de Chicago con un vestido a punto de deshacerse. Y querían que la humillación ocurriera frente al hombre más poderoso de la sala. Pero lo que Gwen y Margot no sabían era que ese hombre, Ashton Voss, el jefe de todos los jefes, se fijaría en Elise antes que en nadie. Si esta historia te llega al corazón, dale al botón de me gusta para que puedas seguir contándola. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que las cosas rotas no carecen de valor. Y si aún no te has suscrito, suscríbete ahora para no perderte lo que sucede a continuación. La casa de los Thornton había conocido la risa alguna vez. Elise lo recordaba vagamente, como se recuerda el aroma de un perfume que perdura en el cuello de alguien que se ha ido hace mucho. Su madre, Helen Thornton, sentada junto a la ventana del cuarto de costura en las tardes de octubre. La luz del sol de Chicago entraba por las cortinas blancas y caía sobre sus manos. Manos que siempre sostenían una aguja, siempre creando algo más hermoso que el material con el que había empezado. Le enseñó a Elise a sostener una aguja antes de enseñarle a sostener un bolígrafo. Le enseñó a distinguir el algodón del lino cerrando los ojos y tocando la tela. Le enseñó que una buena puntada no era la más recta, sino la que sabía cuándo debía curvarse. «Tienes manos que saben escuchar», le dijo su madre. Y Elise no entendió esa frase hasta muchos años después, cuando sus manos todavía sabían coser, incluso después de que su mente hubiera olvidado cómo tener esperanza. Helen murió en el invierno, cuando Elise tenía 19 años. No de repente. Había estado enferma durante mucho tiempo. Su cuerpo se desvanecía como lo hace la tela después de lavarla demasiadas veces. Los hilos se volvían más finos hasta que la luz podía pasar a través de ellos. Elise fue quien se sentó junto a su cama durante esos últimos meses. No porque Gwen o Margot no amaran a su madre, sino porque la amaban de una manera diferente. La manera de las personas que tienen demasiado miedo de mirar el final, y por eso eligen darse la vuelta primero. Elise se quedó. Ella siempre se quedaba, y eso fue exactamente lo que sus dos hermanas nunca le perdonaron. No porque Elise hubiera hecho algo malo, sino porque su madre pronunció el nombre de Elise al final. Su mano delgada y huesuda se cerró alrededor de los dedos de Elise en lugar de los de ellas,
Y hay algunas cosas que la gente no puede olvidar, incluso después de que los muertos han sido bajados a la tierra. Después de la muerte de Helen, la casa no se derrumbó de golpe, se deterioró lentamente. Richard Thornton, su padre, había dirigido una empresa de construcción lo suficientemente grande como para mantener a la familia cómoda, pero no lo suficientemente grande como para sobrevivir a una demanda que se prolongó durante 3 años con un antiguo socio comercial. La empresa quebró. La casa fue hipotecada, y Richard se retiró a su estudio como un animal que se retira a su guarida. Se sentaba allí, entre facturas impagadas y cartas de cobro. No bebía, no gritaba, no golpeaba el escritorio. Solo guardaba silencio. Y su silencio dolía más que cualquier grito. Porque al menos cuando alguien grita, todavía admite que la persona que escucha existe. Richard miraba a través de Elise como si fuera un mueble de la casa que no podía permitirse reparar y no tenía el corazón para tirar. Gwen fue la primera en entender que el barco se hundía y en empezar a buscar un bote salvavidas. Cada mañana se sentaba a la mesa del comedor con café y la lista de invitados a eventos sociales. Leía cada nombre como si estuviera leyendo el menú de un restaurante. Elegía a los hombres por su patrimonio neto, los tachaba por deudas rumoreadas, y rodeaba con un círculo a los que habían enviudado recientemente o acababan de heredar dinero. Margot se sentaba a su lado, ofreciendo comentarios con una voz tan afilada como unas tijeras cortando tela. El señor Morrison es demasiado viejo, el señor Whitfield es calvo, pero tiene 3 áticos, y las dos reían juntas con la risa de quienes calculan la supervivencia y la llaman ambición. La gala benéfica de Voss Holdings era el apogeo de la temporada de invierno, la puerta de entrada al verdadero mundo superior, donde el dinero no se contaba en millones, sino en influencia, y Ashton Voss era el nombre que Gwen había rodeado con más fuerza en su lista. Tan fuerte, que la tinta había traspasado el papel. Ambas hermanas necesitaban brillar esa noche, y para brillar necesitaban oscuridad a su lado. Elise era esa oscuridad, siempre había sido esa oscuridad, solo que esta vez sus hermanas se habían asegurado de que la oscuridad se rasgara frente a todos. Esa mañana, mientras Gwen y Margot peleaban por el gran espejo del dormitorio principal, Elise estaba sentada en el lavadero del sótano. Allí la luz solo se colaba por una pequeña ventana cerca del techo, y el olor a detergente se mezclaba con el aroma húmedo de las cosas olvidadas durante demasiado tiempo. El vestido negro yacía sobre su regazo. Elise ya no miraba las partes dañadas porque había memorizado cada herida la noche anterior. En su lugar, cerró los ojos y hundió el rostro en el cuello, cerca de la costura donde el cuello de su madre había tocado una vez, y respiró hondo. No quedaba nada. El perfume de jazmín que Helen solía rociar cada noche antes de bajar a la sala de estar se había desvanecido hacía mucho tiempo, quizás por el último lavado antes de ser ingresada en el hospital, o quizás incluso antes, cuando la enfermedad había comenzado a llevarse pequeñas cosas que nadie notó a tiempo. El perfume desapareciendo antes de que la mujer que lo usaba desapareciera. Y ahora el vestido solo olía a tela vieja, a tiempo. A algo que una vez perteneció a alguien que la amaba, pero que ya no estaba aquí para demostrarlo. Elise abrió los ojos. Su mano todavía descansaba sobre la tela y se dio cuenta de que la estaba alisando por costumbre. De la misma manera que su madre solía alisar su cabello cada noche antes de dormir. Suavemente, una y otra vez, como si la ternura pudiera enseñarse a los dedos si se repetía con suficiente frecuencia. Dejó el vestido a un lado y abrió el cajón inferior del viejo armario de metal usado para guardar botellas de lejía, el lugar donde escondía su cuaderno de bocetos. Era un cuaderno de tapa marrón, con las esquinas dobladas y el lomo suelto de tanto abrirlo en las noches en que no podía dormir. Dentro estaban los diseños de vestidos que Elise había dibujado a lápiz a las 2 o 3 de la mañana, cuando toda la casa dormía y ella podía soñar sin miedo a que nadie la viera. Vestidos con mangas que se curvaban como pétalos abriéndose, vestidos largos con cortes diagonales que había calculado con instinto y el conocimiento de 2 años inacabados en la escuela de diseño, antes de que el dinero de la matrícula desapareciera junto con la empresa de su padre. La última página contenía el vestido que había dibujado una y otra vez,
el que más veces había repetido. No era el más espléndido, ni el más complicado. Era simple, negro con un escote barco, una cintura ajustada y un dobladillo que tocaba el suelo sin arrastrar. Un vestido hecho para una mujer que entraba en una habitación sin necesitar el permiso de nadie, sin necesitar que nadie se girara a mirar. Pero se girarían y mirarían porque ella no lo estaba intentando. Elise tocó la línea de lápiz desvaída en la página y sintió que la distancia entre el cuaderno y la realidad se extendía tan ancha como el océano. El sonido de la puerta al abrirse la trajo de vuelta. Gwen estaba en la entrada del lavadero, su cabello rubio, ya perfectamente rizado. El vestido rojo rubí colgaba de un gancho en su mano derecha. Sus ojos se deslizaron desde el vestido negro, en el regazo de Elise, hasta el cuaderno de bocetos abierto. Elise cerró el cuaderno, pero un instante demasiado tarde. «¿Dibujando de nuevo?», dijo Gwen. Su voz no preguntaba, sino que decidía. «¡Qué manos tan listas! Lástima que nadie se casa con un par de manos». Se dio la vuelta sin esperar a que Elise respondiera, pero Margot ya estaba detrás de ella, apoyando un hombro en el marco de la puerta. Sus ojos entrecerrados miraban a Elise con el tipo de piedad que la gente le da a un animal herido al borde de la carretera cuando no tienen intención de detenerse a ayudar. «No importa cómo lo arregles, ese vestido no te salvará». Luego ambas se alejaron, el sonido de sus tacones desvaneciéndose por el suelo de madera como una cuenta atrás. Y Elise se quedó sola en el lavadero con el vestido de su madre en el regazo y el cuaderno de sus sueños en las manos. Se preguntaba por qué todavía conservaba a ambos cuando ambos le recordaban cosas que no tenía. Una madre que se había ido y un futuro que nunca llegaría. Pero los conservaba de todos modos. Siempre conservaba las cosas que otros tiraban. Ese era su problema, o quizás era lo único que le quedaba. A 20 minutos en coche, en el último piso del Hotel Península, un hombre estaba de pie junto a la pared de cristal, mirando el vestíbulo de abajo, sin sentir el más mínimo placer. Ashton Voss tenía 33 años, con el pelo negro bien cortado, una mandíbula cuadrada y ojos de un marrón tan oscuro que con poca luz parecían casi negros. Y la forma en que se paraba junto a la ventana, con una mano en el bolsillo, la espalda recta pero no rígida, era como la de un gran animal vigilando su territorio, sin necesidad de gruñir, para que todo a su alrededor supiera que debía mantener la distancia. Abajo, el personal estaba montando el escenario, extendiendo manteles blancos, ajustando cada flor en los jarrones de cristal, y cada movimiento que hacían servía a un propósito, hacer que esta noche pareciera generosidad, cuando en realidad era el poder vistiendo un traje y sonriendo. Jerome Kessler estaba detrás de él, de 50 años, con el pelo canoso y la complexión sólida de un hombre que había vivido lo suficiente como para saber cuándo hablar y cuándo callar. Sostenía una lista de invitados tan gruesa como una novela, sin necesidad de abrirla, porque ya conocía cada nombre que había dentro. «Tienes que bailar esta noche», dijo Jerome, su voz tan tranquila como si estuviera informando del tiempo. «Al menos un baile». Ashton no se dio la vuelta. Preferiría negociar con el FBI. «El FBI es más fácil», Jerome respondió. «Al menos ellos dicen directamente lo que quieren». Una comesura de la boca de Ashton se levantó ligeramente, no lo suficiente como para llamarlo una sonrisa, pero lo suficiente para que Jerome supiera que estaba escuchando. Así era como Ashton Voss se comunicaba con el mundo, a través de señales tan pequeñas que la mayoría de la gente no las notaría. Y no notarlas era a menudo el último error que cometían en cualquier relación con él. No era el tipo de hombre que se enfadaba en voz alta. Era del tipo que recordaba en silencio. Y su memoria era lo que mantenía a la gente despierta por la noche. Sabía el nombre de cada camarero que trabajaba esa noche. Sabía cuál de ellos tenía dificultades económicas. Sabía quién acababa de tener un bebé. Y recordaba exactamente qué invitado le había mentido en la gala del año pasado. El hombre que había dicho, «Es un placer hacer negocios con usted», y 3 semanas después, firmó con un competidor. Ashton no había dicho nada entonces, solo había sonreído y levantado su copa. Y 6 meses después, ese hombre perdió ese contrato junto con otros 2. Nunca entendió por qué había perdido. Jerome pasó una página de la lista, aunque no necesitaba mirar.
La familia Thornton vendrá. 3 hijas. El padre está hundido en deudas. Ashton no reaccionó. El nombre Thornton no significaba nada para él en ese momento. Significaría algo antes de que terminara la noche, pero aún no lo sabía. Y en cuanto a las mujeres, añadió Jerome, con la voz ligeramente seca, habrá unas 40 intentando bailar contigo, 20 intentando sentarse a tu lado en la cena, y al menos 10 que han practicado frente a un espejo cómo dejar caer un pañuelo para que tú lo recojas. Y ninguna de ellas me preguntará qué estoy pensando, dijo Ashton. Jerome guardó silencio por un instante. Era el tipo de silencio que reservaba para los raros momentos en que Ashton revelaba algo detrás de su armadura. No mucho, solo una fina grieta, pero suficiente para que alguien que supiera mirar viera que dentro de este hombre había un vacío que el dinero y el poder no podían llenar. Ashton había perdido a sus padres cuando era muy joven, y desde entonces, todos los que se le acercaban llevaban una lista consigo: dinero, contratos, influencia, matrimonio, seguridad. Pero muy pocos venían con las manos vacías y simplemente querían saber la verdad. «Ponte el traje azul oscuro», dijo Jerome, devolviéndolo a la realidad, «y trata de no asustar a toda la ciudad». Ashton se apartó de la ventana, y mientras pasaba junto a Jerome, el hombre mayor lo observó con los ojos de alguien que había cuidado de un niño huérfano desde que tenía 14 años. Y ahora veía a ese niño prepararse para entrar en una sala llena de gente que quería algo de él, y se preguntó si alguien en esa sala le daría algo en lugar de quitarle algo. El coche de la familia Thornton se detuvo frente a las puertas del Hotel Península a las 7 en punto de la noche. Richard fue el primero en salir. Su traje gris, una vez perfectamente ajustado, ahora le quedaba un poco holgado en los hombros porque había perdido mucho peso durante el último año, aunque todavía mantenía la cabeza alta por la costumbre de un hombre que una vez tuvo dinero. El tipo de postura que el cuerpo recuerda incluso después de que el orgullo lo haya olvidado. Gwen salió después de su padre y sabía exactamente lo que hacía con cada paso. Su vestido rojo rubí se ajustaba al corpiño antes de abrirse ligeramente desde las rodillas. Su cabello rubio recogido en alto para revelar un cuello largo que lucía un collar que Elise sabía que era prestado, pero que parecía una reliquia familiar. Y Gwen sonrió al portero con la sonrisa que había practicado frente al espejo desde las 3 de esa tarde. Margot la siguió con un vestido dorado champán, menos deslumbrante que el de su hermana, pero lo suficientemente brillante como para atraer la mirada. Su cabello castaño rojizo caía sobre un hombro, y la forma en que las dos hermanas se pararon juntas bajo el dosel del hotel parecía una pintura cuidadosamente dispuesta. 2 flores brillantes esperando ser colocadas en el jarrón más fino de la sala. Luego salió Elise. Salió la última porque nadie la esperaba. Nadie le sostuvo la puerta del coche, y cuando sus viejos tacones tocaron la alfombra roja, sintió la fina tela del vestido negro tensarse alrededor de su cuerpo. Como si le recordara que podía traicionarla en cualquier momento. Dentro del vestíbulo, las luces de cristal convertían todo en una versión más brillante, más bonita y más falsa de sí misma. Y el vestido de su madre, el vestido que en la luz del lavadero parecía simplemente viejo, ahora parecía raído bajo miles de gotas de cristal que colgaban del techo. Como una disculpa que nadie quería escuchar, su tela deshilachada deslumbraba junto al satén y la seda. Su negro se había desvanecido en algo que ya no tenía nombre. Y Elise sintió que todas las miradas de la sala se deslizaban sobre ella y luego se detenían. No se detenían por admiración, sino por confusión. El tipo de confusión que la gente siente cuando ve algo que no pertenece al lugar donde está. Los susurros comenzaron a la izquierda y se desplazaron hacia la derecha, como el viento sobre el agua. ¿Quién es ella? La hija menor de los Thornton. Dios mío, ese vestido. Una mujer se cubrió la boca con un abanico, no por cortesía, sino porque quería que la persona a su lado se inclinara más para escuchar mejor. Elise mantuvo ambas manos a los lados de la falda. Sus dedos presionaban ligeramente su cadera izquierda, donde sabía que estaba la costura más débil. Y intentó respirar solo con la mitad de sus pulmones, porque respirar más profundo sería un riesgo. Su padre había desaparecido entre la multitud de hombres cerca del bar,
tan rápido que parecía que la distancia entre él y sus hijas era lo primero que necesitaba esa noche. Gwen puso una mano en el codo de Elise y la guió a través del salón de baile. No hacia la pista de baile, no hacia el escenario, no hacia ninguno de los grupos que reían, sino a un rincón cerca del pasillo que conducía a los baños, donde la gente pasaría y la vería más claramente. Donde la iluminación todavía era lo suficientemente brillante como para revelar cada hilo deshilachado, pero lo suficientemente escondido como para que nadie tuviera que admitir que había mirado. «Quédate aquí», dijo Gwen, su voz suave, como si estuviera arreglando un jarrón de flores en su lugar apropiado. «Puedes observar a todos». Margot inclinó la cabeza, sus ojos viajando desde los pies de Elise hasta sus hombros antes de detenerse en su rostro con una sonrisa tan fina como el papel. «Seguro que no crees que nadie te va a sacar a bailar, ¿verdad?» Elise no respondió. Se quedó en ese rincón y miró el salón de baile, donde cientos de personas reían, levantaban copas y fingían preocuparse los unos por los otros, y se sintió como el vestido que llevaba. Algo que una vez perteneció a alguien amado, pero que ahora solo quedaba como prueba de que el tiempo se lo lleva todo sin pedir permiso primero. En algún lugar de arriba, en una suite de lujo que Elise ni siquiera sabía que existía, un hombre se abotonaba su traje azul medianoche y se preparaba para bajar las escaleras hacia una sala llena de gente que quería algo de él. Y él tampoco sabía que en el rincón más oscuro del salón de baile esa noche había una chica tratando de desaparecer, y ella sería la única persona que él vería. Elise llevaba 15 minutos de pie en el rincón de la sala cuando escuchó una risa. No del tipo feliz, sino del tipo con dientes. El tipo de risa que la gente usa cuando quiere que alguien sepa que se están riendo de él en su propia cara. A pocos pasos de ella, un grupo de 4 mujeres de mediana edad, con costosos vestidos de noche, se había reunido alrededor de una joven, probablemente de poco más de 20 años, con el pelo largo y negro, ojos grandes y una mano aferrada a una copa de vino como si fuera un salvavidas en medio del mar. La chica acababa de intentar presentarse y se había trabado a mitad de la frase. El sonido se le atascó en la garganta y su rostro se sonrojó, e intentó empezar de nuevo. Pero cuanto más lo intentaba, más se negaban a salir las palabras, chocando unas con otras dentro de su boca como objetos cayendo por una escalera. Una mujer del grupo la imitó, repitiendo el sonido entrecortado de la chica con ojos falsamente inocentes. Y todo el grupo se rió, ocultando la risa detrás de sus manos, aunque nadie intentaba realmente ocultarla. La chica se encogió, sus hombros se contrajeron, sus ojos se enrojecieron. Y Elise reconoció esa expresión porque la había visto en su propio rostro en el espejo, cada vez que Gwen decía algo que cortaba directamente en la herida más profunda. La expresión de alguien que intenta no llorar frente a personas que serían más felices si la vieran llorar. Elise no lo pensó. Se puso al lado de la chica con naturalidad, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo, y dijo: «Disculpa, quería preguntarte por tu pulsera. ¿Dónde la conseguiste? Es preciosa». La chica parpadeó, mirando su propia muñeca como si hubiera olvidado que llevaba una pulsera. Elise sonrió e inclinó la cabeza hacia el balcón este. «¿Podrías indicarme el camino al balcón? Es mi primera vez aquí, y este lugar es tan grande que me he perdido». La chica asintió, y Elise le puso suavemente una mano en el codo, alejándola del grupo de mujeres sin mirar atrás, sin enfrentarlas, sin sermonearlas, sin decir una sola frase para que la oyeran, solo sacando silenciosamente a la chica del círculo como quien saca un hilo de una tela enredada sin romper más hebras. En el balcón, la chica susurró: «Gracias», con una voz que todavía temblaba. Y Elise dijo: «No es nada. De verdad me gusta la pulsera». Luego se quedó a su lado en silencio, hasta que sus hombros se relajaron y su respiración volvió a la normalidad. Elise regresó al salón de baile, justo cuando la música se detuvo a mitad de la pieza. El violín que había estado sonando de repente se silenció, seguido de un pequeño sonido seco como el de una goma elástica al romperse. Y el viejo músico, sentado en la primera fila, miró su instrumento con la cara de un hombre que acababa de ser traicionado por lo más familiar que poseía. Se había roto una cuerda. Toda la orquesta vaciló,
Varios músicos se miraron entre sí. El director se apartó, y los invitados comenzaron a murmurar, porque la interrupción les recordó que detrás de la música perfecta había seres humanos que podían cometer errores. Elise miró al viejo músico, luego miró dentro del pequeño bolso cruzado que había traído esa noche. El viejo bolso que Gwen una vez le dijo que tirara porque parece un costurero. Y Gwen tenía razón. Era un costurero. Dentro siempre había un carrete de hilo de nylon, varias agujas, tijeras pequeñas. Las cosas que Elise llevaba como otras mujeres llevaban lápiz labial porque sus manos no sabían vivir sin ellas. Se acercó al viejo músico, se sentó, sacó el fino hilo de nylon y con manos que conocían el trabajo, ató temporalmente la cuerda rota con la suficiente fuerza para que él terminara la canción. El viejo músico la miró, sus ojos entrecerrándose con sorpresa. ¿Es usted reparadora de instrumentos? Elise terminó el último nudo, comprobó la tensión con un ligero punteo y luego sonrió. No, solo estoy acostumbrada a arreglar cosas que se rompen. En el balcón de arriba, Ashton Voss estaba apoyado en la barandilla. Una copa de vino en su mano, intacta, y lo había visto todo. La chica del vestido arruinado llevando a una extraña lejos de una multitud cruel. Luego sentándose para atar una cuerda para un viejo músico, sin esperar a que nadie se lo pidiera. Jerome estaba a su lado, siguiendo la dirección de la mirada de Ashton. ¿A quién estás mirando? Ashton no respondió de inmediato. Dejó la copa de vino en la barandilla. A la única chica en esta sala que no está tratando de que la mire. Abajo, Gwen había visto a Elise sentada junto al músico, y su rostro se tensó con irritación. No porque su hermana menor hubiera hecho algo malo, sino porque su hermana menor estaba siendo vista, y eso no había sido parte del plan. «Estás haciendo amigos con extraños de nuevo», dijo Gwen cuando Elise regresó al rincón. Margot inclinó la cabeza. Una mirada burlona brilló en sus ojos. «Al menos sabes cómo servir a la gente. Te queda bien». Elise no respondió. Volvió a su antiguo lugar, con ambas manos presionando ligeramente la cadera izquierda de su vestido. Sin saber que arriba, un hombre acababa de decidir que ella era lo más interesante en esta sala llena de diamantes. Sucedió más rápido de lo que Elise pudo prepararse. Había regresado al rincón de la sala menos de 5 minutos antes cuando Gwen apareció a su lado. Una mano se cerró alrededor de su codo, con la presión justa para parecer afectuosa desde fuera, pero lo suficientemente apretada para que Elise supiera que no era una invitación. Los organizadores están tomando fotos conmemorativas con los invitados VIP en el escenario, dijo Gwen, su sonrisa tan amplia que sus pómulos casi temblaban. Tienes que estar allí. Es una foto de familia. Elise miró a su hermana. ¿Desde cuándo Gwen la quería en una foto de familia? ¿Desde cuándo se le permitía estar junto a sus dos hermanas bajo las luces, en lugar de detrás de ellas en la oscuridad? La respuesta debería haber sido obvia, pero en ese momento, todavía había una pequeña parte dentro del pecho de Elise que se negaba a morir. La parte que esperaba que tal vez esta noche fuera diferente. Tal vez Gwen realmente la quería a su lado. Tal vez el vestido aguantaría hasta que terminara la noche, y fue ese tonto pedacito de esperanza lo que la hizo asentir. El pequeño escenario estaba en el lado este del vestíbulo, su suelo de madera pulido y liso. El fondo era una tela blanca impresa con el logotipo de Voss Holdings, y las luces de fotografía ya estaban encendidas. No la suave luz de las velas del salón de baile, sino un flash frío, agudo y blanco azulado. El tipo de luz que no perdonaba ningún defecto. Gwen subió primero, de pie en el centro, con los hombros rectos y la barbilla ligeramente levantada. Perfecta. Margot se paró a la derecha, inclinando la cabeza lo justo para que su cabello castaño rojizo cayera sobre su hombro. Y Elise se paró a la izquierda, sintiendo las luces caer sobre el vestido negro, como agua hirviendo sobre papel fino. Cada lugar deshilachado se veía 10 veces más claramente. Cada remiendo se volvía dolorosamente visible, y vio su propio reflejo en la lente de la cámara, una pequeña figura entre dos franjas de rojo y oro, como una mancha de tinta en una pintura que alguien había olvidado borrar. El fotógrafo dijo, «Gire un poco a la derecha», y Elise giró. Y en ese preciso momento, el pie de Margot pisó el dobladillo de su vestido. Elise no estaba segura de si fue deliberado o un accidente.
pero lo sabía. Siempre lo sabía. Solo que todavía elegía esperar que estuviera equivocada. La tela tiró. Una pequeña fuerza, pero suficiente. La cremallera barata de su espalda no pudo soportarlo. Se abrió de golpe con un sonido pequeño, seco y rápido, como dedos rompiendo una cerilla, y la parte de atrás del vestido se abrió. El forro quedó expuesto bajo el flash. No revelaba piel, nada indecente, pero claro y cruel, como si la última capa que la protegía hubiera sido arrancada ante los ojos de 100 personas que sostenían copas de vino y ahora contenían la respiración. La cámara todavía hizo clic. El fotógrafo tardó un instante en bajar la lente, pero debajo del escenario, un reportero de Sociedad había sido más rápido. Teléfono en alto, dedo tocando 2 veces, y el momento fue capturado antes de que Elise pudiera siquiera llevar la mano a la espalda. Intentó agarrar la tela, pero no pudo alcanzarla. Sus dedos tocaron el aire vacío donde debería haber estado la tela, y se quedó helada, no de frío, sino por la sensación de saber que la estaban observando y no podía hacer nada para detenerlo. Una quietud incómoda, pesada como el plomo, se apoderó de la sala. Luego vino la risa. Una pequeña risa detrás de un abanico, seguida de susurros, luego otra risa. Y Elise lo escuchó todo más claramente que la música, porque la humillación tiene su propia frecuencia. Hizo que sus oídos captaran cada sonido cruel a 30 pies a la redonda como un radar. Gwen inhaló. Sus ojos se abrieron con perfecta sorpresa. El tipo de sorpresa que alguien debe practicar frente a un espejo al menos 10 veces para que parezca tan natural. Elise, tu vestido. Margot corrió hacia ella, con ambas manos extendidas como para cubrirla, pero sus ojos brillaban. El brillo de alguien que ve exactamente lo que había estado esperando. Y en ese momento, de pie en el escenario bajo las frías luces blanco-azuladas, con la mano todavía extendida hacia atrás, luchando por mantener unidos los bordes rasgados, lo que más le dolió a Elise no fue el vestido roto, no fue la risa, no fueron los ojos compasivos de 100 extraños, sino el hecho de que lo había sabido desde el principio. Lo había sabido desde el momento en que sus 2 hermanas sonrieron en el dormitorio esa mañana. Y aún así, había esperado estar equivocada. Y se había equivocado al esperar. Elise bajó del escenario. Se dirigió hacia la salida de emergencia, con ambas manos apretadas a la espalda, para sujetar la tela que la había traicionado. Y se iba a ir, iba a salir de allí. Caminaría a casa si era necesario, porque cualquier cosa sería mejor que quedarse allí un segundo más. Pero Margot la agarró por la muñeca, sus dedos apretando lo justo. «No corras», susurró. «Te hace parecer culpable». Elise se soltó de un tirón. Su voz temblaba, pero no se quebró. ¿Culpable de qué? Gwen se inclinó cerca de su oído. Tan cerca que Elise pudo oler el caro perfume en el cuello de su hermana. El tipo de aroma que su madre nunca usó, porque decía que el perfume caro era la forma en que la gente usaba una máscara y lo llamaba estilo. «Culpable de olvidar quién eres», susurró Gwen. Y las 2 últimas palabras cayeron en el oído de Elise más pesadas que cualquier risa en el salón de baile esa noche. Elise se apresuró a través del vestíbulo con ambas manos apretadas a la espalda. Sus dedos agarraban el borde de la tela como si fuera la última pieza de dignidad que le quedaba. Y no miró a nadie. No miró a la izquierda, donde Gwen estaba de pie con un rostro que había pasado de fingir sorpresa a estar verdaderamente complacida. No miró a la derecha, donde un grupo de mujeres susurraba lo suficientemente alto como para que ella escuchara las palabras «patética» y «pobrecita», mezcladas con el sonido de las copas de champán chocando. Solo miró directamente al letrero verde de salida al final del pasillo este y caminó hacia él como una persona que se ahoga nadando hacia la única luz todavía visible. Al mismo tiempo, Ashton Voss estaba de pie entre 3 hombres de negocios cerca del bar. Había dejado el balcón casi 20 minutos antes y estaba escuchando a un hombre de pelo plateado explicar un nuevo proyecto inmobiliario en el lado sur de la ciudad cuando el silencio se apoderó del salón de baile. No un silencio que llegó gradualmente, sino del tipo que cae de golpe, como si alguien hubiera apagado el sonido. Ashton conocía ese tipo de silencio. Era el tipo que ocurría cuando algo acababa de romperse frente a una multitud y todos estaban decidiendo si reír o fingir que no lo habían visto.
Se giró, miró hacia el escenario y la vio. La chica que había atado la cuerda para el viejo músico. La chica que había alejado a una extraña de una multitud cruel. Ahora retrocedía del escenario con ambas manos a la espalda y el rostro pálido bajo los flashes de las cámaras. Y no necesitaba que nadie le explicara lo que había pasado, porque su forma de caminar lo decía todo. No la caminata de alguien que está enojado o buscando atención, sino la caminata de alguien que intenta abandonar un lugar antes de que ese lugar le quite lo último que todavía tiene. Ashton dejó su copa de vino en la mesa más cercana sin mirar. Dijo, «Disculpen al hombre de pelo plateado», con una voz que no era realmente una disculpa, y se movió rápido. No corrió porque Ashton Voss nunca corría, pero cada paso era más largo de lo habitual. Salió del salón de baile por la escalera lateral VIP, que conocía bien porque este era su evento, y conocía cada pasaje de este edificio como conocía las venas del dorso de su propia mano. Bajó un piso, giró a la derecha, pasó por la sala de preparación del backstage y apareció en el pasillo este, junto a la salida de emergencia, antes de que Elise pudiera tocar la barra de empuje. Ella se detuvo. Él estaba allí, en el pasillo vacío. La luz fluorescente de arriba caía sobre su rostro de una manera completamente diferente al brillo de cristal del salón de baile. Aquí, parecía menos un capo y más un hombre común, pero sus ojos marrón oscuro no habían cambiado. La miraron y no apartaron la vista. No dijo nada. Se quitó la chaqueta de su traje azul oscuro, la chaqueta que Jerome le había elegido 2 horas antes, que valía más que todo lo que Elise poseía junto, y se la entregó. No se la puso sobre los hombros, no la tocó, solo la extendió con una mano y luego le dio la espalda. Se interpuso entre ella y la larga pared de cristal, desde donde los invitados del salón de baile podían ver el pasillo. Su ancha espalda protegía a Elise de todas las miradas, y se quedó allí en silencio, dándole tiempo para ponerse la chaqueta, sin que nadie viera nada más de lo que ella quería que vieran. Elise se quedó detrás de él, con las manos temblorosas mientras se ponía la chaqueta del traje sobre los hombros. La tela estaba cálida, porque acababa de dejar su cuerpo, y percibió el leve aroma de colonia en el cuello, algo como madera y cuero. Y se odió a sí misma, porque incluso en el momento más humillante de su vida, todavía notaba cosas como el aroma de colonia en la chaqueta de un extraño. Cuando se la ajustó, él se dio la vuelta. «¿Te vas a ir?», preguntó, su voz ni alta ni baja, solo lo suficiente para que los dos la oyeran. «Debería irme», dijo Elise, y se sorprendió de que su voz no se quebrara. ¿Quién dijo eso? Todos en esa sala. Ashton la miró, y algo cambió en esos ojos casi negros. No era piedad, porque la piedad mira hacia abajo, y él la estaba mirando directamente. «Yo no estoy en esa sala», dijo. «Estoy aquí». Elise no supo cómo responder, porque nadie le había dicho algo así, con una voz así, con unos ojos así, en un pasillo fluorescente, detrás de la salida de emergencia del hotel más lujoso de Chicago, mientras llevaba el vestido roto de su madre y la chaqueta prestada del capo más poderoso de la ciudad. Él no la invitó a bailar. Dijo, «Vuelve conmigo», no para bailar, solo para que sepan que te vas cuando quieres, no cuando ellos quieren. Elise lo miró y entendió que no era una invitación romántica, ni un caballero salvando a una princesa, ni una escena de una de las películas que solía ver a medianoche cuando no podía dormir. Era la oferta de un aliado de un hombre cuyo nombre completo aún no conocía, pero sabía que cuando él se paraba de espaldas para cubrirla, nadie se atrevía a mirar más allá de él. Y tal vez eso era lo que necesitaba en ese momento, más que cualquier consuelo. No ternura, sino un muro. Ella asintió y regresaron juntos al salón de baile. Ashton medio paso por delante, Elise detrás de él con una chaqueta de traje 2 veces más grande que su cuerpo. Y cuando la puerta se abrió y la luz de cristal se derramó sobre ellos, el salón de baile se silenció por segunda vez esa noche. Pero esta vez, el silencio tenía una forma diferente. No era el silencio antes de la risa, sino el silencio antes de una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Ashton llevó a Elise de vuelta al salón de baile, pero no la llevó a la pista de baile, no la llevó a la mesa VIP, no la llevó a ningún lugar donde se congregaran las miradas de la multitud. Simplemente se paró a su lado, en el área cerca del escenario,
donde los organizadores se preparaban para el discurso benéfico, y se quedó allí con ambas manos en los bolsillos, sin tocarla, sin decirle nada, solo estando presente. Y la presencia de Ashton Voss, a menos de 1 metro, tenía su propio peso. Cambiaba la forma en que el aire se movía a su alrededor. Hacía que las personas que estaban a punto de acercarse cambiaran de dirección. Hacía que las bocas que se abrían para susurrar se cerraran de nuevo. No porque amenazara a nadie, sino porque la gente sabía instintivamente que hablar mal de alguien, mientras Ashton Voss estaba a su lado, era una decisión que no podían permitirse pagar. Gwen y Margot estaban de pie, rígidas, al otro lado de la sala, cerca del bar, y Elise podía sentir sus miradas atravesando la multitud hacia ella. No eran miradas de enojo, sino de confusión. El tipo de confusión que surge cuando alguien ha tendido una trampa con éxito, solo para que la presa de repente sea custodiada por un lobo. Y no saben qué hacer a continuación porque no hay un guión para esta situación. El discurso benéfico duró 15 minutos. Alguien habló de escuelas, alguien habló de hospitales, alguien agradeció a Voss Holdings por su generosidad. Y Elise no escuchó nada de eso, porque estaba ocupada respondiendo una pregunta en su propia mente. La pregunta de si estaba aquí porque él la había mantenido aquí o porque ella había elegido quedarse. Y se dio cuenta de que él no la había retenido en absoluto. No había dicho una sola palabra desde que regresaron al salón de baile. Solo se había quedado allí y le había dado el derecho a decidir. Y el derecho a decidir era un lujo que no recibía a menudo de nadie en su familia. El discurso terminó. Estallaron los aplausos. La orquesta comenzó a tocar de nuevo, y Elise seguía allí. No se movió hacia la salida de emergencia. No buscó a su padre. No buscó a sus 2 hermanas. Se quedó, y esa fue su elección. Ashton la miró, y quizás había estado esperando ese preciso momento, porque la pregunta que hizo sonó como la pregunta de un hombre que ya sabía la respuesta, pero aún quería oírla decirla. ¿Te gustaría bailar ahora? Elise lo miró, y en lugar de decir sí o no, preguntó a su vez, ¿me lo preguntas porque ahora parezco menos patética? Ashton no sonrió, pero sus ojos se calentaron 1 grado, algo que solo una persona lo suficientemente cerca podría ver. Te lo pregunto porque ahora estás eligiendo estar aquí, no soportando estar aquí. Elise no respondió con palabras. Puso su mano en la que él le ofreció, y salieron a la pista de baile. Y el salón de baile volvió a guardar silencio. Pero esta vez Elise no tuvo miedo del silencio, porque no había venido sola. En la pista de baile, Ashton la guió con la precisión de un hombre que sabía bailar, pero no deseaba presumir. Cada paso era suficiente para mantener el ritmo, pero nunca lo suficientemente amplio como para llamar la atención. Y habló lo suficientemente bajo como para que solo ella lo oyera. ¿Sabes quién soy? Todo el mundo sabe quién es usted, señor Voss. No pregunto lo que ellos saben, dijo. Pregunto lo que tú sabes. Elise guardó silencio por un instante, y en ese instante de silencio, escuchó el verdadero peso de la pregunta. No era una conversación trivial. Era el tipo de pregunta que la gente solo hace cuando la respuesta realmente les importa. Sé lo suficiente como para entender que bailar con usted podría ser más peligroso que un vestido roto. Una comisura de la boca de Ashton se levantó. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Porque me dio una opción, dijo Elise, y su voz era más firme de lo que esperaba. No mucha gente hace eso. El silencio cayó entre ellos. No un silencio incómodo, sino del tipo que surge cuando 2 personas están sopesando si deben confiar la una en la otra. Y ninguna ha decidido todavía, pero ninguna se va tampoco. ¿A qué te dedicas?, preguntó él. Soy costurera, Ashton repitió. Una costurera. Y la forma en que dijo esas 2 palabras no contenía desprecio, ni sorpresa, solo peso, como si las estuviera recogiendo y girando en su mano para verlas desde todos los ángulos. ¿Le sorprende?, preguntó Elise. No, dijo él. Solo estaba pensando que las personas que cosen para otros a menudo se olvidan de coser para sí mismas. Y esa frase golpeó a Elise más fuerte que cualquier cumplido podría haberlo hecho, porque no era un cumplido. Era la verdad. El tipo de verdad que había escondido en el cajón inferior, junto con su cuaderno de bocetos y sus sueños de medianoche. El tipo de verdad que nadie veía
porque nadie miraba el tiempo suficiente. Por primera vez esa noche, Elise se rió. No una risa educada, no una risa defensiva, sino una real. Del tipo que comenzaba en las comisuras de sus ojos antes de extenderse a su boca. Y Ashton miró esa sonrisa como si acabara de encontrar algo que había buscado en tantas salas llenas de diamantes. Solo para descubrirlo aquí, en el rostro de una costurera con un vestido roto y una chaqueta prestada 2 veces más grande que su cuerpo. A la mañana siguiente, Elise ni siquiera había abierto los ojos cuando escuchó los pasos de Gwen en las escaleras. Más rápidos de lo habitual. Los pasos de alguien que trae noticias y no puede esperar para arrojárselas a la cara a alguien. Gwen abrió de un empujón la puerta del dormitorio de Elise sin llamar, lo cual no era nuevo. Pero la sonrisa en su rostro sí era nueva. No era la sonrisa satisfecha de la noche anterior cuando el vestido se había roto en el escenario. Era más amplia, más peligrosa. El tipo de sonrisa que usa alguien que acaba de encontrar una nueva arma. Colocó el iPad en la mesa junto a la cama de Elise. La pantalla abierta en un blog de sociedad que la élite de Chicago leía cada mañana como si leyera las escrituras, y el titular se extendía por la página en negrita. Algo sobre la misteriosa chica del vestido roto, y Ashton Voss a su lado toda la noche, y detalles impactantes de la gala benéfica del Península. Elise no necesitó leer todo el artículo, porque ya había visto la fotografía. La fotografía que el reportero de sociedad había tomado en el escenario en el instante en que la cremallera se abrió. Su mano extendida hacia atrás, sin agarrar nada. Y la segunda fotografía, Elise de pie junto a Ashton en el salón de baile. La chaqueta de traje azul oscuro colgando holgadamente sobre su cuerpo como el abrigo de un gigante sobre un niño. Y la forma en que esas dos imágenes estaban colocadas una al lado de la otra creaba una historia que Elise nunca había escrito, pero que ahora tenía que vivir. «Felicidades», dijo Gwen, su voz tan dulce que a Elise le dio náuseas. «Ahora eres famosa». Margot apareció detrás de su hermana, con una taza de café en la mano. Sus ojos castaño rojizos se deslizaron sobre la pantalla antes de detenerse en el rostro de Elise, con una sonrisa fina. Escribieron teatral. ¡Qué amables! Yo habría escrito desesperada. Elise no dijo nada. Dobló el iPad boca abajo como si cerrara una puerta, sabiendo que detrás de esa puerta toda la ciudad estaba leyendo. Su padre entró en el comedor 10 minutos después, su rostro más gris de lo habitual. Y su rostro ya era gris en un día normal, porque ese era el color por defecto de un hombre que lo había perdido todo y todavía fingía que no. No miró a Elise. Se sentó, colocó su teléfono sobre la mesa y dijo, a nadie en particular, aunque todos sabían exactamente a quién se dirigía. Harrison se retiró. La habitación se heló. Harrison era el socio comercial potencial que Richard había pasado 3 meses cultivando, llevándolo a cenar 2 veces, enviándole propuestas 3 veces, y casi convenciéndolo de invertir en un pequeño proyecto que sería suficiente para evitar que la familia se hundiera más. Dijo que los Thornton están metidos con Voss, continuó Richard, su voz plana como una mesa. Demasiado peligroso. Gwen miró a Elise. Margot miró a Elise. Richard no miró a Elise, y el hecho de que no la mirara dolió más que la forma en que lo hicieron sus 2 hermanas. Porque al menos cuando alguien la miraba, ella todavía existía, pero cuando era ignorada, se convertía solo en un espacio vacío donde todos podían verter la culpa. Nadie preguntó si estaba herida. Nadie preguntó cómo se había sentido la noche anterior en ese escenario con un vestido roto frente a 100 personas. Nadie dijo que era inocente. El silencio de su familia esa mañana fue más pesado que cualquier acusación, porque al menos una acusación le habría dado la oportunidad de defenderse, mientras que el silencio cerró el juicio antes de que la acusada pudiera abrir la boca. A 20 minutos en coche, en el estudio del piso de lujo que Ashton usaba como su oficina privada, Jerome Kessler colocó un iPad sobre el escritorio con mucha más compostura que Gwen, aunque las noticias eran muy parecidas. Los blogs de sociedad están publicando la historia, dijo Jerome. 2 páginas importantes ya la han publicado. Algunas personas dicen que ella lo montó, que el vestido se rompió a propósito para llamar tu atención. Ashton estaba de pie junto a la ventana,
de espaldas a Jerome, mirando las calles matutinas de Chicago, donde la gente vivía sus vidas ordinarias, sin necesidad de saber quién había bailado con quién la noche anterior. ¿Tú crees eso?, preguntó sin darse la vuelta. Jerome no necesitó pensar. Una persona que monta algo no intenta irse antes de que te acerques. Ashton guardó silencio. Sobre su escritorio, junto a la taza de café negro intacta, yacía la chaqueta de traje azul oscuro que Elise había devuelto. Había sido doblada con tanto esmero que Ashton supo que la persona que la había doblado se había tomado más tiempo del necesario. Cada pliegue exacto, cada línea recta. El plegado de alguien acostumbrado a trabajar con tela y a respetar cada hilo. Y metido en el bolsillo del pecho había un pequeño trozo de papel arrancado de algún cuaderno. La letra se inclinaba ligeramente hacia la derecha, cuidadosa pero un poco inestable, en las dos últimas palabras. Gracias. Siento las molestias. Ashton tomó la nota, la leyó, luego la leyó de nuevo, y luego una tercera vez. No porque la frase fuera larga o difícil de entender, sino porque cada vez que la leía, escuchaba otra capa de significado detrás de esas palabras. No le estaba agradeciendo por la chaqueta, le estaba agradeciendo por darle la espalda por ella. Y no se estaba disculpando por el vestido roto. Se estaba disculpando por creer que su existencia en su vida había sido una molestia. «Cree que me molestó», dijo Ashton. Y Jerome escuchó algo en su voz que rara vez escuchaba. No ira, no piedad, sino algo más cercano a la indignación. El tipo de indignación que siente un hombre cuando ve algo valioso tratado como basura, y la persona que lo posee ni siquiera sabe que tiene valor. 3 días después de la gala, Elise tomó el autobús hacia la sastrería, como hacía cada mañana. La Ruta 12, que iba desde el barrio de los Thornton, a través de 40 minutos de carreteras suburbanas. Y se sentó en la última fila con su bolsa de costura en el regazo, mirando por la ventana los árboles desnudos de diciembre que pasaban como la espina dorsal de algo que una vez estuvo vivo. Y pensó que al menos en la sastrería podría estar en paz. Al menos allí era solo Elise, la costurera de la tarde. La chica que sabía arreglar cremalleras, reemplazar forros de chaquetas y hacer dobladillos de pantalones sin medir porque sus ojos se habían acostumbrado a estimar hasta el centímetro. Allí, nadie sabía que era la hija menor de los Thornton. Nadie sabía que había bailado con Ashton Voss. Nadie sabía sobre el vestido negro en el escenario. Pero estaba equivocada. La dueña de la sastrería era la señora Linda, de 58 años, con el pelo corto teñido de castaño, y las manos callosas por las tijeras y las planchas de vapor. Y había contratado a Elise 2 años antes, no por piedad, sino porque la primera vez que vio a Elise reparar un vestido de novia con una costura oculta rota, supo de inmediato que esta chica tenía el tipo de manos que a ella le había costado 30 años tener. Y no pagaba mucho, pero siempre le guardaba a Elise los sándwiches sobrantes al final del día. Y nunca le preguntó por qué esta chica de 27 años tenía los ojos de alguien que ya había vivido hasta los 70. Esa tarde entró una clienta, una mujer de mediana edad con mechas rubias, un abrigo de piel y una chaqueta que necesitaba que le arreglaran las mangas. Y cuando Elise se puso detrás del mostrador para anotar el pedido, la mujer la miró más tiempo de lo habitual. Sus ojos se entrecerraron, luego se abrieron, y luego su boca también se abrió, y Elise sintió que se le encogía el estómago porque reconoció esa expresión. La expresión de alguien que acaba de recordar dónde ha visto esa cara antes. «Te conozco», dijo la mujer, su voz lo suficientemente alta como para que la señora Linda la oyera desde la trastienda. «Eres la chica del vestido roto, junto a la que estuvo Ashton Voss. Muy famosa. Acabo de leer sobre ti en el blog esta mañana». Elise no respondió. Solo sintió que el suelo bajo sus pies se inclinaba 1 grado. Un cambio que nadie más podía ver. La mujer se rió, una risa mitad curiosa, mitad emocionada, como si se hubiera encontrado con una celebridad en una cafetería. Luego se giró hacia la trastienda, de donde salía la señora Linda con una cara que Elise nunca le había visto antes. Una cara asustada. La señora Linda terminó de atender a la clienta, envolvió la chaqueta, sonrió educadamente hasta que el timbre de la puerta sonó cuando la clienta se fue. Luego se giró hacia Elise,
y la sonrisa se le cayó de la cara como una hoja de un árbol. «Ven a la trastienda, cariño», dijo suavemente. La trastienda de la sastrería era solo del tamaño de un baño grande, con una tabla de planchar, un estante de telas y la silla de plástico donde Elise almorzaba todos los días. Y la señora Linda estaba en medio de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho. No porque estuviera enojada, sino porque no sabía dónde poner las manos cuando tenía que decir algo que no quería decir. «Cariño», comenzó, y Elise sabía que cada frase que comenzaba con cariño terminaba con algo doloroso. Estar ligada al nombre de vos es peligroso. No sé si la chica de ese blog eres tú. No pregunto. No necesito saberlo. Pero si la gente empieza a venir aquí buscándote, la tienda llamará la atención, y no quiero que la tienda llame la atención. ¿Lo entiendes, verdad? Estoy sola. Esta tienda es todo lo que tengo. La señora Linda no despidió a Elise. No dijo renuncia. Solo dijo la verdad, y a veces la verdad era más brutal que ser despedida. Porque le demostró a Elise que incluso el lugar que había creído seguro, solo era seguro con condiciones. Y la condición era que tenía que permanecer invisible, y había sido invisible durante 27 años. Pero una sola noche le había quitado esa habilidad. Elise dijo, «Lo entiendo», y volvió al trabajo. Sus manos seguían cosiendo uniformemente. La línea de puntada seguía recta, porque sus manos no sabían cómo parar incluso cuando su corazón se estaba rompiendo. Esa noche, llegó a casa más tarde de lo habitual. Entró por la puerta principal muy silenciosamente. Y cuando pasó por el estudio de su padre, escuchó su voz a través de la puerta ligeramente entreabierta. Estaba hablando con alguien por teléfono, su voz cansada y plana como el agua estancada de un estanque. «Envía a la chica a algún sitio. Deja que los chismes se enfríen. No necesito más problemas». Elise se detuvo fuera de la puerta de su padre. Se quedó allí, en el pasillo oscuro, con una mano apoyada en la pared, y esperó. Esperó a que dijera más. Esperó a que dijera, «Pero es mi hija», o «Pero esto no fue su culpa», o cualquier frase que comenzara con «pero». Que esa pequeña palabra que significaría que todavía le quedaba algo para ella detrás de todo el agotamiento, la deuda y la vergüenza. No dijo «pero», dijo «de acuerdo», y terminó la llamada. Y Elise escuchó el crujido de su silla mientras se volvía hacia su escritorio. Y eso fue todo. El juicio había terminado sin la acusada, y la sentencia era la desaparición. Esa noche, Elise hizo las maletas en silencio. No mucho, porque no tenía mucho. El cuaderno de bocetos de tapa marrón, la cinta de seda blanca que su madre había usado una vez para atarle el pelo cuando era pequeña, y el vestido negro. Lo dobló en papel de seda fino, como si doblara una carta que no había terminado de escribir. No sabía por qué se lo llevaba, porque era la prueba de la peor noche de su vida. Pero también era lo último que su madre había tocado. Y dejarlo en esta casa significaría dejar que Gwen y Margot decidieran lo que significaba. Y ya les había dejado decidir demasiadas cosas. Llamó a la señora Linda a las 11 de la noche. «¿Podría quedarme en la trastienda de la tienda, solo por un tiempo? No causaré problemas». La señora Linda guardó silencio durante 5 segundos, los 5 segundos más largos de la vida de Elise. Luego dijo, «Trae una manta. La trastienda se enfría». Y Elise se mordió el labio para no llorar por teléfono, porque la amabilidad inesperada siempre dolía más que la crueldad para la que te habías preparado. A la mañana siguiente, Elise salió de la casa de los Thornton antes de que nadie se despertara. Una mochila al hombro, su bolsa de costura a su lado, y el vestido negro de su madre doblado en papel de seda contra su espalda. Y salió por la puerta sin mirar atrás, porque si miraba atrás, vería la sala de estar donde su madre se había sentado una vez a coserle ropa. Y no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte como para ver eso y seguir caminando. Esa tarde, un sedán negro se detuvo frente a las puertas de la casa de los Thornton. El tipo de coche que no era ni demasiado caro ni demasiado corriente. El tipo de coche cuyo pasajero no quería atención, pero tampoco necesitaba esconderse. Jerome Kessler salió, con un abrigo gris, el pelo canoso peinado hacia atrás, sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel blanco.
y caminó hacia la puerta principal, con el porte de un hombre que había llamado a miles de puertas en su vida, y sabía exactamente lo que esperaba detrás de cada una, antes de que se abriera. Gwen abrió la puerta, y en una décima de segundo, la parte que ella pensaba que nadie veía, pero que Jerome lo veía todo. Sus ojos se movieron sobre el coche, sobre el traje de Jerome, sobre la caja, y estaba calculando. Elise lo habría visto si estuviera aquí, pero Elise ya no estaba aquí. Se había ido temprano esa mañana con una mochila al hombro y el vestido de su madre doblado en papel de seda. Y Gwen aún no lo sabía, o lo sabía y no le importaba lo suficiente como para notar la diferencia. «Me gustaría ver a la señorita Elise Thornton», dijo Jerome, su voz educada pero no cálida. El tipo de cortesía que no necesita esfuerzo, porque el poder que lo respalda ya ha hecho el trabajo por él. Gwen sonrió, la sonrisa que había usado con cada hombre con dinero desde que su padre quebró. «No se encuentra bien», dijo, y su voz se suavizó exactamente donde necesitaba suavizarse, preocupada exactamente donde necesitaba sonar preocupada. Una actuación perfecta si la persona que miraba no hubiera sido Jerome Kessler, un hombre que había pasado 50 años de su vida leyendo a mentirosos mucho mejores que Gwen. Margot apareció detrás de su hermana, con un hombro apoyado en el marco de la puerta. Su mirada calculadora observaba a Jerome con una curiosidad que no se molestó en ocultar. «Se fue a descansar», añadió Margot, demasiado abrumada después de esa noche. «La pobre chica es muy frágil». Jerome miró a Margot durante exactamente 2 segundos, lo suficiente para hacerla sentir incómoda, pero no lo suficiente como para que tuviera una razón para quejarse. Luego asintió. «Entiendo». No discutió. No preguntó a dónde había ido Elise. No preguntó cuándo volvería. No dijo por qué había venido. Porque Jerome Kessler nunca le daba a la otra parte más información de la necesaria. Esa era una regla que había aprendido del padre de Ashton y que había mantenido más tiempo que casi cualquier otra cosa del hombre muerto. Solo extendió la pequeña caja. «Por favor, entréguele esto a la señorita Thornton», se lo dejó en la gala. Gwen tomó la caja, y Jerome se dio la vuelta antes de que ella pudiera abrir la boca para preguntar algo más, porque no tenía interés en quedarse en esa puerta más tiempo del necesario. Había olido la mentira desde la primera frase, y no era el tipo de hombre que toleraba bien ese olor. La puerta se cerró. Gwen llevó la caja a la sala de estar, con Margot siguiéndola, y las dos se pararon junto a la vieja mesa de café donde Helen había puesto flores frescas cada semana, pero donde ahora solo había un periódico viejo y una mancha redonda de café. Gwen abrió la caja. Dentro estaba el chal fino y gris pálido que Elise había llevado a la gala, el único chal que poseía, comprado por $3 en una tienda de segunda mano, y había sido doblado con cuidado, no como lo doblaría un empleado de hotel, sino como si alguien lo hubiera recogido y decidido que merecía ser tratado con amabilidad. Gwen levantó el chal y vio la nota debajo. Papel blanco, del tamaño de media palma de la mano, escrita a mano con tinta negra. No impresa, no apresurada, sino la letra de alguien que tenía tiempo y eligió usar ese tiempo para escribir a mano en lugar de enviar un mensaje. Y eso solo decía más que las palabras que contenía. Gwen leyó en voz alta. «Elise, todavía guardo el chal. Cuando estés lista, ven a buscarlo». Ah, uva. Una tensión sofocante se apoderó de la sala de estar, mucho más pesada que ese chal de $3. Gwen lo leyó de nuevo, y esta vez Elise habría visto, si hubiera estado allí, que la mano de su hermana se apretó alrededor del borde del papel hasta que sus dedos se pusieron blancos. Porque esta nota no era un agradecimiento educado de la oficina de Voss Holdings. Llamaba a Elise por su nombre, no señorita Thornton, sino Elise. Estaba firmada como A, V en lugar de Ashton Voss o señor Voss. Era íntima de la manera en que Gwen había soñado ser íntima con cualquier hombre poderoso durante los 30 años de su vida, pero nunca había logrado. Y estaba destinada a su hermana menor, la chica del vestido roto, la chica que Gwen había empujado al escenario para humillar. Y ahora el hombre que Gwen había rodeado con más fuerza en su lista le estaba escribiendo una nota a mano a esa chica usando su primer nombre. Gwen rompió la nota, no lentamente,
no dramáticamente. Solo un rasgón por el medio, luego otro hasta que se convirtió en 4 pedazos. Luego los dejó caer sobre la mesa, y su rostro no mostró nada porque Gwen había aprendido a no mostrar nada mucho antes de aprender a sonreír falsamente. Pero Gwen no sabía que antes de que la rompiera, Margot había estado de pie detrás de ella, con el teléfono levantado a la altura del pecho, y su dedo había tocado la pantalla 2 veces, una para el anverso de la nota, otra para el reverso de la caja impresa, con el logotipo del Hotel Península. Margot no tomó las fotos porque le importara a Elise. Margot las tomó porque vio un arma. La prueba de que Ashton Voss, el capo que todo Chicago temía y deseaba tener cerca, le escribía a mano a la hija menor de los Thornton. Y en el mundo en que vivía Margot, la información era moneda, y esta fotografía era un ahorro que cobraría cuando fuera el momento adecuado. No hoy, no esta semana, pero algún día. Y Margot era más paciente que Gwen en ese sentido. No destruía cosas valiosas, las guardaba. Jerome se sentó en el coche fuera de la puerta y llamó a Ashton. «Se ha ido de la casa», dijo. «Las 2 hermanas mintieron. La primera dijo que no estaba bien. La segunda dijo que se fue a descansar. No se pusieron de acuerdo en una historia de antemano, lo que significa que no les importó lo suficiente como para prepararse. El silencio vino del otro lado de la línea. El tipo de silencio que Jerome conocía bien. El tipo en el que Ashton caía cuando pasaba de la observación a la decisión. «Encuéntrala», dijo Ashton. Y en esas 2 palabras, Jerome escuchó algo que no había oído en mucho tiempo en la voz del niño huérfano que había criado. No la orden de un jefe, sino la petición de un hombre preocupado por alguien que no era él mismo. 10 días después de la gala, 7 días desde que Elise salió de la casa de los Thornton con una mochila al hombro y el vestido de su madre doblado en papel de seda. A Jerome le llevó 3 días encontrarla, no porque no fuera bueno, sino porque Elise no había dejado ningún rastro significativo. No usaba tarjeta de crédito porque no tenía. No publicaba nada en redes sociales porque no tenía redes sociales. Solo era una chica que tomaba el autobús número 12 a una sastrería en los suburbios y dormía en la trastienda en un colchón plegable que la señora Linda había sacado del almacén. Y para encontrar a alguien así, incluso Jerome Kessler tuvo que pasar 3 días preguntando, verificando y finalmente confiando en un conocido del negocio de los taxis que recordaba haber llevado a una joven de pelo castaño oscuro y una mochila a ese barrio temprano en la mañana. Esa noche, Elise estaba trabajando sola en el turno de tarde. La señora Linda se había ido a casa a las 6. La tienda estaba vacía, porque en los suburbios de Chicago en diciembre, todo el mundo estaba en casa después de las 7, excepto las personas que no tenían un hogar al que volver. Elise estaba sentada detrás del mostrador, haciendo el dobladillo de un par de vaqueros para un cliente que debía recogerlos a la mañana siguiente, cuando sonó el timbre de la puerta. Levantó la vista y vio entrar a un hombre, alto, abrigo negro, pelo negro, y parecía fuera de lugar en esa pequeña sastrería, de la misma manera que un reloj Patek Philippe parecería fuera de lugar en una tienda de relojes de $2. Todo en él costaba más que el valor total de todo lo que había en la tienda, pero no parecía incómodo. Solo se quedó allí, sosteniendo una chaqueta de traje en sus manos, y la ofreció. «¿Puede arreglar esto?», preguntó, su voz tranquila, como si entrara en sastrerías todos los días, como si fuera lo más normal del mundo. Elise miró la chaqueta, azul medianoche, mezcla de lana y cachemira, costuras cosidas a mano. Y la reconoció de inmediato, porque sus manos habían tocado esa chaqueta 10 días antes, en el pasillo fluorescente detrás de la salida de emergencia del Hotel Península. La había llevado cuando salió a la pista de baile. La había doblado con cuidado, pliegue por pliegue, antes de devolverla con su nota manuscrita. Y ahora estaba aquí, sobre el mostrador de una sastrería, con un desgarro en el hombro que estaba 100% segura de que no estaba allí cuando la dobló. Levantó la vista. Ashton Voss estaba frente a ella, sus ojos marrón oscuro fijos en los de ella sin parpadear. Y en esta pequeña sastrería no parecía un señor del crimen, no parecía un multimillonario. Parecía un hombre tratando de encontrar una manera de decir algo que el poder y el dinero no podían decir por él. «Trajo la chaqueta aquí para que la arregle», dijo Elise, y no fue una pregunta.
Está rota, dijo Ashton. No estaba rota. Ninguno de los dos dijo una palabra. Luego, una comisura de su boca se levantó, no en una sonrisa victoriosa, sino en una de rendición. El tipo de sonrisa que usa un hombre que sabe que acaba de ser descubierto y no se molesta en negarlo. Entonces necesitaba una razón para venir aquí. Elise no le devolvió la sonrisa. Dejó la chaqueta sobre el mostrador, mantuvo ambas manos quietas sobre el cristal y lo miró con los ojos gris azulado que Ashton recordaba de la noche de la gala. Pero ahora eran diferentes. Ya no temblaban de esperanza o vergüenza. Estaban tranquilos y cansados, como solo pueden estarlo los ojos de alguien que ha tocado fondo. Alguien que ha descubierto que el fondo no la ha matado, pero tampoco le ha dado ninguna razón para confiar en nadie. ¿Cómo me encontró?, preguntó ella. Ashton no esquivó la pregunta. Eso era algo que aprendería de él más tarde, que podía ser frío, peligroso, lo suficientemente silencioso como para dejar a toda una sala sin aliento, pero nunca esquivaba una pregunta directa. Jerome te encontró. Hizo que alguien me siguiera. Esta vez, tampoco fue una pregunta. Ashton la miró, y sus ojos no se apartaron. Hice que alguien se asegurara de que estuvieras a salvo. Eso es diferente. Y fue entonces cuando Elise se enojó. No del tipo de enojo ruidoso, no del que golpea las mesas o se convierte en gritos. Era un enojo silencioso. El enojo de alguien que ha permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Y ahora cada palabra que pronunciaba pesaba el doble, porque llevaba la carga de todas las veces que no había hablado. Eso no es protección, dijo, su voz baja y uniforme, sin temblar. Eso es control. Y ya he tenido suficientes personas controlando mi vida. Esa frase golpeó a Ashton de una manera para la que no se había preparado, porque se había preparado para la gratitud, para la incomodidad, para las preguntas, incluso para el miedo, pero no se había preparado para la verdad. Y la verdad era que ella tenía razón. Había enviado a alguien a buscarla, sin preguntar si quería ser encontrada. Había decidido por ella que necesitaba ser protegida, sin preguntar si quería protección. Y eso era exactamente lo que su familia había hecho durante 27 años, tomar decisiones por ella. La única diferencia era que ellos habían decidido que ella debía sufrir, mientras que él había decidido que debía estar a salvo. Pero en el fondo, era lo mismo. Seguía siendo quitarle su derecho a elegir. Ashton se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez que Jerome lo hubiera visto, si hubiera estado allí, Ashton Voss no tenía respuesta. Se quedó dentro de esa pequeña sastrería con la chaqueta rota en el mostrador y la costurera mirándolo con ojos que no suplicaban ni pedían ser rescatados. Y no pudo encontrar una sola palabra que decir, porque cada palabra que pensaba sonaba como una excusa, y ella no necesitaba una excusa, necesitaba la verdad. «Tienes razón», dijo. 2 palabras, sin explicación, sin añadir un pero, sin añadir un «solo quería», «solo tienes razón». Y dijo esas 2 palabras con la voz de un hombre que realmente había escuchado lo que ella acababa de decir, no de alguien que simplemente esperaba a que terminara para poder responder. Elise lo miró durante 3 segundos más, lo suficiente para asegurarse de que no tenía la intención de añadir nada, de no darle la vuelta a la situación con palabras, encanto o poder. Luego dijo, su voz no fría, pero clara como una línea trazada con una regla de sastre. «Por favor, váyase de mi tienda». Ashton recogió la chaqueta. No se justificó, no se demoró, no miró hacia atrás. Caminó hacia la puerta. El timbre sonó al cerrarse detrás de él. Y Elise se quedó sola en la sastrería, con el sonido del timbre aún temblando en el aire. Y sus manos comenzaron a temblar, no de miedo, sino porque acababa de echar al hombre más poderoso de Chicago de su tienda, y él se había ido. Realmente se había ido. Y no sabía si eso la hacía sentir más ligera o le dolía más, porque era la primera vez en su vida que alguien la oía decir, «Vete», y realmente se iba, sin quedarse a discutir, sin quedarse para demostrar que tenía razón, sin quedarse para hacerla sentir culpable por atreverse a hablar. Simplemente se fue, y su partida la respetó más que cualquier ramo de flores o disculpa, jamás podría hacerlo. Esa noche, Elise no pudo dormir. Se acostó en el colchón plegable, en la trastienda de la sastrería, con la manta hasta la barbilla,
porque la señora Linda tenía razón. La trastienda era terriblemente fría. Y se quedó mirando el techo, donde una mancha de humedad parecía el mapa de algún país cuyo nombre no podía recordar. Pensó en Ashton Voss, saliendo de la sastrería sin mirar atrás. En el timbre temblando cuando la puerta se cerró. En las dos palabras, tienes razón, que había pronunciado como si dejara algo pesado. Y pensó que había echado a la única persona en los últimos 10 días que había venido a buscarla, no para quitarle algo, sino para darle algo. Pero también había tenido razón al echarlo, porque la amabilidad no le da a nadie el derecho de tomar decisiones por otra persona. Ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Y por eso exactamente no podía dormir. Porque el mundo sería mucho más fácil de soportar si las cosas fueran solo correctas o incorrectas, en lugar de ser correctas y dolorosas a la vez. Alrededor de las 2 de la mañana, se sentó, acercó la pequeña lámpara de escritorio y sacó el cuaderno de bocetos de su mochila. Lo abrió en la última página, la página con el vestido negro de cuello barco que había dibujado una y otra vez. El vestido destinado a una mujer que podía entrar en una habitación sin pedir permiso a nadie. Y colocó su lápiz en la nueva página al lado. Y no pasó nada. Su mano apoyó la punta del lápiz en el papel, y allí se quedó, inmóvil. Como si el lápiz hubiera olvidado cómo escribir, o como si su mano hubiera perdido la conexión con la parte del cerebro que sabía cómo soñar. Intentó dibujar una línea recta, solo una línea recta, cualquier línea, pero sus dedos no se movían. No porque estuvieran paralizados, sino porque no sabían qué dibujar, no sabían para quién dibujar. Cada diseño que había esbozado había sido una promesa a sí misma de que un día lo cosería en la realidad. Y ahora esa promesa sonaba como un eco en una habitación vacía, volviéndose más hueca cada vez que se repetía. Miró hacia el rincón de la habitación, donde el vestido negro de su madre yacía doblado en papel de seda. Y por primera vez, pensó que tal vez Gwen tenía razón. Tal vez no pertenecía a ningún lugar, ni en el salón de baile, ni en el mundo del diseño de moda, ni en ninguna habitación donde la gente pudiera mirarla y ver algo que valiera la pena conservar. Tal vez solo era alguien que cosía, alguien que reparaba ropa para otras personas, y luego volvía a sentarse en la trastienda de una sastrería, mirando la mancha en el techo y llamando a eso vida. Cerró el cuaderno de bocetos, no con delicadeza, como solía hacerlo, sino rápidamente, como si cerrara una puerta por la que ya no quería mirar. Luego lo metió en el fondo de su mochila, debajo de la cinta blanca de su madre, debajo del carrete de hilo de nylon y las agujas de repuesto, enterrándolo bajo cosas prácticas porque los sueños no eran prácticos. Los sueños no pagaban el alquiler. Los sueños no mantenían caliente la trastienda de una sastrería a las 2 de la mañana en diciembre en Chicago. Y apagó la lámpara, se acostó, cerró los ojos, y por primera vez en 8 años desde que su madre murió, Elise Thornton se durmió sin dibujar nada. A la mañana siguiente, se despertó a las 6, abrió la tienda a las 7 y trabajó como todos los días, porque la vida no se detiene solo porque alguien haya perdido la esperanza. Simplemente sigue adelante y obliga a la gente a seguir adelante con ella. El primer cliente trajo un abrigo roto en el hombro, un desgarro limpio, probablemente enganchado en un gancho de la puerta, y Elise se sentó, sacó una aguja, eligió el color de hilo correcto, y sus manos comenzaron a coser. No pensó, no planeó la línea de puntadas, no calculó. Sus manos sabían por sí solas a dónde ir. Sus dedos sabían cuándo tirar del hilo con fuerza y cuándo aflojarlo. Y cuando terminó de coser, se quedó allí, mirando la costura que acababa de hacer. Hermosa, precisa, perfecta. Cada puntada tan uniforme como una fila de árboles plantados por alguien que amaba los árboles. Y se dio cuenta de que sus manos todavía sabían cómo salvar cosas. Todavía sabían cómo tomar algo roto y volverlo a unir, incluso cuando su mente se había rendido. Incluso cuando había enterrado el cuaderno de bocetos en el fondo de su mochila y lo había llamado rendición. Sus manos todavía se negaban a rendirse. Todavía cosían, todavía remendaban, todavía mantenían las cosas unidas como si supieran algo que ella aún no sabía. Que una persona que sabe cómo salvar cosas para otros, un día aprenderá a salvarse a sí misma.
Todavía estaba sentada allí, mirando esa costura, cuando escuchó un sonido suave en la puerta. No el timbre porque la puerta no se había abierto, sino el susurro de papel deslizándose por el suelo. Miró hacia abajo y vio un sobre en el suelo, justo debajo de la rendija de la puerta. Un sobre blanco sin nombre de remitente, solo su propio nombre escrito en el exterior, con la letra temblorosa y ligeramente inclinada, de alguien muy mayor. Elise abrió el sobre con los dedos todavía aferrados a trozos de hilo de la costura que acababa de terminar. Dentro había un pequeño trozo de papel, amarillento por el tiempo. El tipo de papel que la gente solo encuentra en sastrerías que existían antes de que Elise naciera. Las palabras estaban escritas con tinta azul, no a máquina, no impresas, sino escritas a mano por alguien que había pasado toda una vida escribiendo a mano, porque venía de una época en la que la escritura a mano era la única forma de decir algo importante. El señor Voss dijo que debería conocerte. No recibo órdenes de él, pero tengo curiosidad. Antonia Ferretti. La dirección del taller en la parte de atrás. Elise dio la vuelta al sobre. En la parte de atrás había una dirección escrita con la misma letra temblorosa. Una calle en el lado oeste de Chicago, de la que Elise nunca había oído hablar. Leyó la línea de nuevo. No recibo órdenes de él, pero tengo curiosidad. Y entendió de inmediato que la persona que lo había escrito no era el tipo de mujer que hacía lo que alguien le decía. Había venido aquí porque quería, no porque Ashton Voss se lo hubiera ordenado. Y había algo en esa pequeña terquedad que hizo sonreír a Elise. Su primera sonrisa en muchos días, no amplia, no brillante, solo la comisura de su boca levantándose, porque una anciana que nunca había conocido había deslizado un sobre bajo la puerta de la sastrería, la misma mañana en que sus manos le habían recordado que no habían olvidado cómo salvar cosas. Y tal vez, solo tal vez, esa era una señal de que ella tampoco había olvidado cómo salvarse a sí misma. El taller de costura de Antonia Ferretti estaba en la planta baja de un viejo edificio de ladrillo rojo en una calle que los mapas de Google llamaban carretera, aunque en realidad era solo un callejón lo suficientemente ancho para que pasara un coche. Y cuando Elise se paró frente a la puerta de madera pintada de azul descascarado a la mañana siguiente, con el vestido negro de su madre doblado en papel de seda y sostenido contra su pecho, casi se dio la vuelta, porque no sabía qué estaba haciendo allí, no sabía quién era esta mujer de 78 años que escribía cartas con tinta azul. No sabía por qué Ashton Voss le había hablado de Elise, pero entonces la puerta se abrió antes de que tuviera tiempo de llamar, como si la persona de adentro hubiera estado esperando y hubiera escuchado el sonido de su vacilación a través de la madera. Antonia Ferretti era más pequeña de lo que Elise había imaginado, apenas 1,55 m. Su cabello blanco plateado recogido pulcramente en la nuca con una vieja pinza de carey. Sus ojos marrón oscuro, pero brillantes. Brillantes como los de alguien que ha visto demasiado en la vida y aún elige seguir mirando en lugar de cerrar los ojos. ¿Y sus manos? Las manos que Elise miró primero, porque siempre miraba las manos de otras personas antes que sus rostros, estaban callosas en los dedos índice y pulgar. El tipo de callos que solo tienen las personas que han sostenido una aguja más que cualquier otra cosa en sus vidas. Y Elise reconoció esas manos como las de su madre, tan parecidas que tuvo que tragar saliva para que no le temblara la voz cuando dijo: «Hola, soy Elise». Antonia no le devolvió el saludo. No le preguntó cómo estaba, no la invitó a sentarse, no le preguntó si quería algo de beber. Solo miró el bulto de papel de seda en los brazos de Elise y dijo: «Dame el vestido», con la voz de una mujer que no perdía el tiempo en cortesías porque ahora tenía 78 años y cada minuto que le quedaba valía más que cualquier saludo. Elise le entregó el vestido. Antonia abrió el papel de seda sobre la gran mesa de madera en el centro del taller. Sus manos alisaron la tela con movimientos lentos y precisos, y lo examinó en silencio durante mucho tiempo. Sus dedos siguieron cada costura, cada deshilachado, cada lugar donde la tela se había adelgazado. Mientras Elise estaba a su lado y observaba a esta mujer tocar el vestido de su madre con un tipo de respeto que no había visto a nadie darle desde que su madre murió. Luego, los dedos de Antonia se detuvieron en la cadera izquierda, donde la costura había sido cortada y luego cosida de nuevo con hilo fino.
y levantó la vista. ¿Quién cortó esta costura? Mi hermana, dijo Elise. Y se sorprendió de lo fácil que la frase salió de su boca. Quizás porque decir la verdad a un extraño era más fácil que decirla a la familia. Antonia asintió, su rostro sin cambios, ni sorprendido, ni compasivo, solo asintiendo como si la respuesta confirmara lo que ya sabía. He visto este tipo de corte antes, dijo. No en tela, en personas. La frase cayó en el silencioso taller y se quedó allí, pesada. Y Elise no preguntó qué quería decir, porque lo entendió. Antonia estaba diciendo que la crueldad tenía la misma forma sin importar el material en el que se hiciera, y había vivido lo suficiente como para reconocerla con solo un toque. Elise esperó a que dijera, «Te lo arreglaré», pero Antonia no dijo eso. Miró a Elise, la miró directamente a los ojos y dijo, «Este vestido era de tu madre. Tienes que salvarlo tú misma». Luego se dio la vuelta, abrió el cajón del escritorio y sacó una pequeña caja de madera llena de hilos de bordar de todos los colores, agujas de bordar curvas, tijeras diminutas y un carrete de hilo de plata que se sentía frío y suave como el agua corriendo por los dedos de Elise cuando lo tocó. Y Antonia comenzó a enseñar. 3 mañanas. Cada mañana Elise llegaba al taller a las 7, estudiaba hasta las 11. Luego tomaba el autobús de vuelta a la sastrería para trabajar en el turno de tarde y noche, porque todavía necesitaba pagarle a la señora Linda. Aunque la señora Linda no aceptaba el dinero, Elise lo dejaba en el mostrador cada semana, porque no quería vivir de la piedad de una persona más. En la primera mañana, Antonia le enseñó el bordado de restauración, cómo convertir un desgarro en una línea de costura, para que la persona que mirara no viera el daño, sino una obra de arte. Cómo elegir un patrón para cada tipo de daño. Y cuando Elise preguntó qué debía bordar, Antonia señaló por la ventana una flor silvestre que crecía en una grieta del pavimento de hormigón frente al taller. Flores silvestres, dijo, crecen en lugares donde nadie las invitó. Por eso son hermosas. En la segunda mañana, Elise comenzó a bordar. Hilo de plata sobre tela negra. Cada pequeña flor silvestre floreciendo en el lugar exacto donde la cremallera se había abierto, en el lugar exacto donde la costura había sido cortada, en los lugares exactos donde la crueldad de sus 2 hermanas había dejado sus marcas. Y cada puntada era una respuesta a cada vez que le habían dicho que no era lo suficientemente buena. Cada flor de plata era una palabra que nunca había dicho en voz alta, pero sus manos hablaban por ella. Todavía estoy aquí. Todavía estoy aquí. Todavía estoy aquí. En la tercera mañana, Antonia se sentó a observar a Elise bordar sin corregir nada, porque no había nada que corregir. Las manos de Elise se movían sobre la tela, con un instinto que ya no necesitaba guía. Y Antonia dijo, su voz ligera pero no suave, «Tienes las manos de una verdadera costurera. ¿Por qué no has cosido para ti misma todavía?» Elise no respondió, porque la pregunta estaba demasiado cerca del cuaderno de bocetos enterrado en el fondo de su mochila, demasiado cerca del vestido de cuello barco en la última página que había dibujado una y otra vez, y que luego había guardado en la noche en que pensó que no pertenecía a ningún lugar. Pero sus dedos siguieron bordando, y quizás esa fue la respuesta. Cuando la última puntada estuvo terminada, Elise levantó el vestido a la luz de la mañana que entraba por la ventana del taller, y lo miró. El vestido negro de su madre, el vestido que su hermana había arruinado para humillarla, el vestido que se había roto en el escenario frente a más de 100 personas. Ahora florecía con flores, flores silvestres de plata que corrían por la espalda, se extendían por la cadera, abriéndose en los lugares exactos que una vez fueron heridas. Y era hermoso, no porque pareciera nuevo, sino porque alguien había sido lo suficientemente paciente como para salvarlo. Y ese alguien era ella, sus propias manos, las manos que Gwen había dicho que nadie se casaría, las manos que Margot había dicho que solo sabían servir a otras personas, las manos que su madre una vez dijo que sabían escuchar. Esas mismas manos habían salvado el vestido que a nadie más le importaba salvar. Elise lloró, no en voz alta, no dramáticamente, solo lágrimas deslizándose por sus mejillas en silencio, porque sostenía en sus manos la prueba de que podía salvar algo que había sido dañado. Y si podía salvar el vestido,
Entonces tal vez, solo tal vez, podría salvar más que eso. Antonia no la consoló. Solo sirvió una pequeña taza de espresso, la puso junto al codo de Elise y volvió a su cajón de trabajo. Porque era el tipo de mujer que mostraba amor con café y un silencio oportuno. Y a veces, eso era suficiente. Ashton Voss no estaba en el taller esa mañana. No vio llorar a Elise. No vio florecer el vestido. Solo había colocado a la persona adecuada en el lugar adecuado, como opera un señor del crimen. No haciendo el trabajo con sus propias manos, sino creando las condiciones para que sucediera lo correcto. Y luego apartándose. Y quizás eso fue lo más amable que Ashton Voss había hecho jamás. No el acto en sí, sino la ausencia. Porque a veces respetar a alguien significa dejar que se salven a sí mismos sin convertirte en el héroe de su historia. 2 semanas antes del evento, Patty, la joven a la que Elise había consolado en el balcón durante la primera gala, llamó a las 9 de la noche, mientras Elise estaba sentada en la trastienda de la sastrería, haciendo el dobladillo de un vestido para una clienta. Y la voz de Patty por teléfono todavía tenía la misma energía que Elise recordaba de la noche de la gala. El tipo de energía que tienen los jóvenes antes de que la vida les enseñe a bajar la voz. Voss Holdings va a celebrar un segundo evento benéfico, dijo Patty. 3 meses después de aquella noche, en el mismo Hotel Península, me han llamado para servir de nuevo. La línea se quedó en silencio por un instante. Luego Patty añadió, su voz un poco más baja, más cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra en lugar de dejarlas salir a borbotones como solía hacer. Deberías venir, no por el señor Voss, sino por ti misma. Elise no respondió de inmediato. Se sentó en la silla de plástico en la trastienda de la sastrería, con el teléfono entre el hombro y la oreja, su mano todavía sosteniendo la aguja, y sus ojos se desviaron hacia el rincón de la habitación donde el vestido negro restaurado colgaba de la percha de madera que Antonia le había dado para que se llevara a casa. Las flores silvestres de plata brillaban suavemente bajo la luz fluorescente, y pensó en la última vez que había estado dentro del Hotel Península. La cremallera abriéndose en el escenario, la risa detrás de los abanicos, su mano extendida hacia atrás y sin encontrar nada. Y se preguntó qué estaría devolviendo, si volvía. Ya no era la señorita Thornton porque había dejado esa casa. No era una invitada porque nadie la había invitado. Solo era una costurera que dormía en la trastienda de una sastrería en los suburbios. Pero tal vez esa era exactamente la forma en que debía regresar. No como nadie más, solo como ella misma. Déjame pensarlo, le dijo Elise a Patty, pero ya había terminado de pensar. Simplemente no estaba lista para decirlo en voz alta. Colgó, dejó el teléfono y miró el vestido durante un buen rato más. Miró las flores silvestres de plata que sus propias manos habían bordado en los lugares exactos que una vez estuvieron arruinados. Y recordó a Antonia preguntando, ¿por qué no has cosido para ti misma todavía? Recordó el cuaderno de bocetos todavía enterrado en el fondo de su mochila. Recordó sus manos esa mañana cosiendo el abrigo roto en el hombro, con una costura perfecta, incluso después de que su mente ya se hubiera rendido. Y tomó su decisión. Nadie le dijo que fuera. Nadie la arrastró allí. Ella eligió por sí misma. A la mañana siguiente, llamó a Antonia. No para pedir consejo, sino para pedir trabajo. ¿Tiene algún pedido que deba entregarse en el evento de Voss? Y Antonia, que había estado cosiendo uniformes para el personal de los principales eventos de Chicago durante 30 años, aunque sus manos se habían debilitado y sus ojos se habían atenuado, aunque nunca lo admitiría, dijo, sí, 3 juegos. Pero tendrás que coserlos bajo mi nombre, porque el contrato está a mi nombre. Y Elise dijo, de acuerdo. Y eso fue todo. Tenía una razón adecuada para entrar en el Hotel Península por segunda vez. No por la entrada principal de rojo rubí y dorado champán, sino por la puerta de atrás. La puerta del personal, la puerta de las personas que hacen que la noche funcione, pero que nunca son invitadas a sentarse en las mesas. Y Elise descubrió que le sentaba mejor que cualquier invitación. Cosió los 3 uniformes durante la semana siguiente. La costura era tan hermosa que Antonia los miró y asintió sin decir una palabra. Y el silencio de esa mujer era el mayor elogio que jamás le dio a nadie. El día del evento, Elise dobló los 3 uniformes en una bolsa, y en el fondo de esa bolsa
envuelto en papel de seda, colocó el vestido negro de su madre. No sabía si lo usaría. No lo planeó. Solo lo llevó consigo, porque sus manos lo habían salvado. Y ya no quería dejarlo solo en la trastienda de la sastrería. Y tal vez, solo tal vez, lo llevó porque alguna parte de ella sabía que este vestido aún no había terminado de contar su historia. Ashton estaba solo en el balcón del segundo piso del Península, con un vaso de licor intacto sobre la barandilla. Y este era un viejo hábito. En cada evento que organizaba, siempre encontraba la manera de desaparecer de su propio evento durante al menos 15 minutos. Porque Ashton Voss podía soportar casi cualquier cosa en el mundo, pero no podía soportar una multitud de personas riendo falsamente durante demasiado tiempo. Esa risa se le pegaba a la piel como el humo del cigarrillo se pega a las cortinas, y necesitaba el aire frío de marzo de Chicago para lavársela. La puerta de cristal detrás de él se abrió, y Jerome salió, con las manos en los bolsillos, su rostro tranquilo como siempre. Pero había algo en la forma en que se detuvo antes de hablar que mostraba que estaba eligiendo sus palabras, y Jerome rara vez elegía sus palabras, porque generalmente sabía exactamente lo que quería decir. «La señorita Thornton está aquí», dijo. Un breve silencio. «Lleva ese vestido». Ashton no se dio la vuelta, no preguntó qué vestido, porque sabía que solo había un vestido que Jerome mencionaría con esa voz. Se quedó allí un poco más, mirando la calle donde las luces de los coches se movían en corrientes de brillo bajo el edificio, y pensó en la última vez que la había visto, en esa pequeña sastrería, sus ojos gris a su lado mirándolo sin temblar y sin miedo mientras decía, «Eso es control». Y ella había tenido razón, y él se había ido, y no había vuelto, no había enviado una carta, no había llamado, no le había pedido a Jerome que la vigilara. No había hecho nada excepto hablarle a Antonia de ella antes de que Elise lo echara, y luego dejó que todo se desarrollara por sí solo. Y ahora ella estaba aquí, con ese vestido, y no sabía si había venido por él, o por ella misma, o por ambos, o por nadie en absoluto. Y por primera vez en mucho tiempo, Ashton Voss no sabía cuál era el siguiente paso, y eso era a la vez incómodo y extrañamente aliviador, porque al menos significaba que estaba en un territorio para el que el dinero y el poder no podían dibujar un mapa. Jerome esperó. Ashton no dijo nada. Jerome entendió, asintió y volvió a entrar, cerrando suavemente la puerta de cristal detrás de él, porque sabía que había momentos en que incluso la persona más cercana a ti necesitaba saber cuándo irse. 5 minutos después, la puerta de cristal se abrió de nuevo, pero no era Jerome. Elise salió al balcón y se detuvo cuando lo vio. Él se giró al oír sus pasos y se miraron a la débil luz que se derramaba desde el salón de baile a través de la puerta de cristal. Y ninguno de los dos habló durante unos segundos, porque ambos se estaban dando cuenta de lo mismo. Que se habían encontrado aquí no porque uno hubiera ido a buscar al otro, sino porque ambos habían elegido el lugar más tranquilo. Ambos habían necesitado salir de esa habitación para poder respirar. Y quizás eso decía más que cualquier invitación. «No sabía que vendrías», dijo Ashton. Y Elise escuchó la verdad en esa frase, porque su voz no contenía preparación, ni actuación, solo una sorpresa que no ocultó. «Yo tampoco lo sabía», dijo Elise. «Hasta hace unos 20 minutos». Ashton miró el vestido y vio las flores silvestres de plata brillando suavemente a lo largo de la espalda, floreciendo en la cadera, descendiendo hacia el dobladillo, y dijo, «Flores silvestres», en voz baja, no como una pregunta, sino como una confirmación, como si estuviera leyendo algo escrito en la tela, que solo él entendía. «Antonia las llama supervivientes», dijo Elise. «Crecen en las grietas». «¿Tú las bordaste?» Cada puntada. Un silencio tranquilo se instaló entre ellos. Luego Ashton habló, y su voz cambió, más suave, más cercana, como si acabara de quitarse algo que había estado llevando toda la noche, más hermoso que cualquier cosa que pudiera comprar. Elise lo miró, y le hizo la pregunta que había estado guardando desde la noche en que él salió de la sastrería. «¿Por qué no te rendiste cuando te eché?» Ashton dejó su vaso en la barandilla, y no respondió de inmediato. Miró la ciudad de abajo, y cuando habló, su voz era diferente, no la voz de un señor del crimen.
No la voz de un director ejecutivo, sino la voz de un niño contando una historia que había guardado dentro durante demasiado tiempo. Perdí a mis padres antes de tener edad para conducir, dijo. En el funeral de mi padre, llevé su traje. Me quedaba enorme, roto en el hombro porque no me quedaba bien. Me paré frente al ataúd con ese traje roto y escuché a alguien detrás de mí decir, «La familia Voss está acabada». Se detuvo. Recuerdo esa frase más claramente que todas las condolencias juntas. El viento de Chicago se movió por el balcón, frío, y Elise se quedó quieta, porque sabía que este no era un momento que necesitara palabras. Este era un momento que solo necesitaba que alguien se quedara allí y escuchara, porque a veces el silencio del que escucha es lo más preciado que puede recibir una persona que cuenta la historia. Cuando te vi de pie con ese vestido en la gala, dijo Ashton, y se volvió para mirarla. No vi a una mujer extraña. Me vi a mí mismo, 14 años, un traje roto, y toda la sala riendo. Elise sintió que se le calentaban los ojos, pero no lloró, porque ya había llorado suficiente. Y esta noche no era la noche para llorar. Esta noche era la noche para mantenerse erguida. La música del salón de baile se filtraba a través de la puerta de cristal, suave y distante, como un sonido que llega de otro mundo. Y Ashton extendió su mano, no de forma dramática, no de forma bellamente escenificada, solo una mano abierta ofrecida frente a ella, y dijo, «Aquí fuera no hay nadie, ni escándalo, ni cámara, ni blog. Solo yo preguntando si quieres bailar». Elise miró su mano, y recordó la última vez. En el pasillo fluorescente, su chaqueta holgada sobre sus hombros, la risa aún resonando en sus oídos, y preguntó, «La última vez me lo pediste para salvarme. ¿Por qué me lo pides esta vez?» «Porque quiero bailar contigo», dijo Ashton. Y esas simples palabras eran tan simples que tenían que ser verdad, porque nadie inventa una respuesta tan simple. Elise puso su mano en la de él, y bailaron en el balcón del segundo piso del Hotel Península. Sin orquesta, solo la música que se colaba por la puerta de cristal, y el viento, y el sonido de la ciudad de abajo. Y nadie los vio, nadie los supo. Y eso fue exactamente lo que hizo que este momento se sintiera más real que cualquier baile en el suelo de cristal de adentro. Dentro del salón de baile, Gwen bailaba con un hombre de negocios que poseía 3 áticos. Su sonrisa era amplia, su cabello rubio brillaba, y estaba radiante como siempre, radiante de la manera exacta en que había practicado toda su vida. Margot estaba junto a un político, riendo en el momento adecuado, diciendo lo correcto, y el teléfono en su bolso había sido guardado bajo llave, sus secretos enterrados para siempre. Nadie en el salón de baile mencionó a Elise, pero el castigo de Gwen y Margot no fue ser olvidadas. Su castigo fue que habían conseguido todo lo que siempre habían querido. Atención, hombres ricos, luces, risas en los lugares adecuados, sonrisas de las personas adecuadas. Y aún así, no era suficiente. Aún así no las hacía sentir cálidas. Aún así seguían buscando algo en la sala que no podían nombrar, pero sabían que les faltaba. Y Elise, en el balcón oscuro, con el vestido de su madre florecido con flores silvestres de plata, bailaba con el hombre que la había visto antes que a nadie. Y no buscaba nada en absoluto, porque tenía algo que Gwen y Margot nunca entenderían, aunque leyeran todas las listas de invitados del mundo. No era dinero, no era poder, no era admiración. Era simplemente ser elegida por sí misma, no por su apellido, no por el vestido, no por nada excepto por la persona que era. Y a veces eso era suficiente. A veces eso lo era todo. Quizás la mayor lección que nos deja Elise no es cómo fue salvada, sino cómo se salvó a sí misma. Porque algo dañado no significa algo sin valor. A veces, solo está esperando unas manos lo suficientemente pacientes como para ver la belleza que aún queda dentro. Cada uno de nosotros lleva desgarros que otras personas han dejado atrás. Pero la forma en que elegimos vivir con esos lugares rotos es lo que define quiénes somos. No el vestido, sino quien lo lleva. No la herida, sino la flor que crece de la grieta. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta para apoyarnos, y que podamos seguir contando historias que llegan al corazón cada día. Comparte este video con alguien que amas,
alguien que quizás necesite escuchar, que merece ser visto por exactamente quién es. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor suscríbete ahora para no perderte las próximas historias en las que ponemos tanto corazón para traértelas. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? Escríbelo en los comentarios de abajo para que podamos escuchar los sentimientos de lo más profundo de tu corazón. Porque cada línea que dejas es una motivación para que sigamos adelante cada día. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada día que venga. Gracias por estar aquí. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.